Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo en este tiempo evocar la figura que por estas horas estamos recordando de un héroe de la patria, uno de los próceres, tal vez con una deuda pendiente todavía por parte de nosotros para hacer referencia acabadamente de la dimensión de su figura. Vamos a hablar del creador del pabellón patrio, de la bandera argentina, de Manuel Belgrano. Y lo vamos a hacer con uno de sus descendientes, el licenciado Manuel Belgrano, a quien saludamos. ¿Cómo le va? Un gusto. Gracias por aceptar esta videoconferencia, Manuel. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo está usted? Un placer. Agradecido que en este tiempo en el que debe estar muy demandado nos dedique estos minutos, Manuel. Sí, realmente, bueno, hoy un día intenso de entrevistas y bueno, así debe ser. Desde acá, desde el Instituto Nacional Belgraniano, un saludo a toda la audiencia. Bueno, ubíquenos en el árbol genealógico de su relación con Manuel Belgrano, porque es un chosno de Belgrano. Bueno, yo no en la quinta generación. Yo desciendo en línea directa de su hija Manuela Mónica, y la hija de Manuela Mónica, o sea, nieta del general Belgrano, Flora Vega Belgrano, se casa con Juan Carlos Belgrano, un primo segundo suyo, y de ahí llevo el apellido por Juan Carlos Belgrano, primo de Flora, como dije, desde de un hermano del general Belgrano. O sea, siendo en forma directa del general Belgrano y de un hermano del general Belgrano. Bien. Es decir, que usted es Belgrano Belgrano. Yo soy Belgrano Vega Belgrano, eran mis abuelos, ¿no es cierto? O sea, ellos son mi Flora y Juan Carlos Belgrano son mis bisabuelos. Los hijos de ellos, abuelos míos, que eran Manuel, Néstor y Mario. Yo desciendo de Néstor Belgrano. Bueno, mi padre Manuel, hijo de Néstor Belgrano. ¿Y cómo ha sido para usted ese legado, portar el apellido Belgrano? Bueno, la verdad que no tuve otro nombre como para poder comparar, pero fue uno más, ¿no es cierto? O sea, por supuesto, en el colegio siempre tuve la suerte de estar 12 años en el mismo, porque llegaba el mes de mayo, luego junio y luego julio, meses patrios por excelencia, y bueno, cada vez que se lo nombraba Belgrano yo tenía 50 compañeros que se daban vuelta a mirarme. Y bueno, por eso digo, por suerte estuve 12 años en el mismo colegio. Se acostumbraron pronto. Bueno, ya sé que por supuesto que no le quedaba otra que asumir su propio apellido, pero ¿lo sentía como una carga adicional? ¿Ha sentido el peso de la historia en su propia historia? No, no lo sentí hasta que llegaron estos tiempos del bicentenario y bueno, por supuesto que se vivieron en forma muy intensa y bueno, la gran demanda del apellido, la presencia de Belgrano que era requerida, ahí lo pudo haber sentido más, pero ya tenía asumido yo, por suerte, el apellido Belgrano, el peso de la historia, presidente del Instituto Nacional Belgraniano, o sea que bueno, lo llevo realmente con orgullo, con mucho honor, y ahí es donde realmente sentí la demanda del apellido Belgrano, y bueno, honrándolo. Bueno, por supuesto. Entiendo también que en este tiempo hay una necesidad de tal vez compensar los olvidos de la historia con Manuel Belgrano. ¿Lo siente así? Sí, creo que si bien puede ser que sea uno de los próceres quien sabe que no se lo haya valorado tanto, pero gran parte de la población lo valora y así me lo transmiten, ¿no? Porque es muy querido a nivel de las escuelas,
fue uno de los grandes educadores, reconocido por el gran educador que creo que sin ninguna duda fue Domingo Faustino Sarmiento, pero él en el discurso que hace cuando inaugura el monumento ecuestre en Plaza de Mayo, lo reconoce como el gran educador al general Belgrano por su creación de escuelas de distintas disciplinas, como un ferviente educador hasta que dona ese famoso premio que recibe para que se nombrara con escuelas en Tarija, en Jujuy, en Tucumán y en Santiago del Estero. Y sin ninguna duda, él peleó por la educación y hay muchísimas frases que podemos recordar como que sin educación es en balde querer ser libre, ¿no es cierto? Que la educación es un paso fundamental para la libertad y sobre todo el que funda las escuelas para las mujeres, las niñas, que en ese entonces, en la etapa colonial, no había escuela para mujeres, podían educarse más que en el seno de su hogar familiar. Y él dice, no, debe ser la primera, las mujeres las que se eduquen, pues son las que más contacto tienen con sus hijos, son las formadoras de aquellos hombres del futuro. O sea que Belgrano es un gran rol educador y es reconocido en todo el ámbito educativo. Sí, tuvo siempre un espíritu vanguardista para la época, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde cree que anida ese espíritu de pensar en la evolución de la sociedad en un tiempo en donde había un gran cúmulo de postergaciones, pero Belgrano miraba al futuro, era un gran visionario? Exacto, era un verdadero estadista. Yo creo que Belgrano, él recibe una gran educación y él se da cuenta de eso. Y entonces quería eso también para todos los ciudadanos. Cuando Belgrano llega de educarse en Europa, allá en Salamanca y en Valladolid, cuando llegó acá al Virreinato del Río de la Plata, dice, no encontré otra cosa que miseria y desnudez. Y él ahí se empieza a preocupar muchísimo por la educación, como la única forma de igualar, la única forma de igualdad, la única forma de progreso, la única forma de libertad era la educación. Y así lo transmite. Todo lo que hace Belgrano siempre dice para el bienestar de mis paisanos. Y ahí crea diferentes escuelas, diferentes disciplinas, como escuela de náutica, escuela de dibujo, escuela de agricultura, de artes y oficios, como dije antes, escuela para las mujeres, que debe ser gratuita, ¿no es cierto? Pública y gratuita, siempre decía. No deben de ser escuelas de élite, sino de formación popular, universal. ¿Cómo fue la niñez de Belgrano? El verdadero mundo que se le abre es cuando se va a capacitar al viejo continente. ¿Es allí donde cambia su visión o la propia formación del hogar lo fue construyendo en su manera de pensar? Sin ninguna duda, Belgrano tuvo una formación en su hogar, en las primeras letras, en la escuela de Santo Domingo y luego en el colegio nacional, en el colegio San Carlos, hoy Colegio Nacional Buenos Aires, recibió la mejor educación. Y bueno, fue una lucha brillante, por eso su padre decide enviarlo a estudiar a Europa y se destacaba con el estudio. Y claro, en Europa recibió esa educación de la Universidad de Salamanca, Valladolid, pero más allá de eso, él no es un hombre inquieto por el estudio, por el conocimiento, estudia idiomas vivos como el inglés, el francés, y él dice que le cuenta a su madre en carta que vive esa época de la Revolución Francesa, las nuevas ideas económicas, y ahí se decide estudiar y investigar más en la economía, y es una autodidacta, él lo lee a Adam Smith, ese economista clásico, ¿no es cierto? Y en ese entonces lo traduce, lo lee de su primera fuente en inglés, como también lo hace con los fisiócratas, que lo lee a otros filósofos como
Rousseau del francés, a los mercantilistas italianos, Filangieri, Genovesi. Bueno, él los lee de primera fuente y ahí tiene ese caudal de conocimientos de la economía y la introduce acá. Por eso es el día que él asume como secretario perpetuo del Real Consulado, el día 2 de junio de 1994, y se lo recuerda a ese día como el día de graduados en ciencias económicas en todo el país. O sea, el hombre de avanzada. ¿El espíritu militar se le impuso o cree que era una marca de la época, que los intelectuales debían involucrarse en las cuestiones militares? No, él se lo impuso por un tema que cuando tuvo las invasiones inglesas, él tenía un cargo militar y, como bien dijo, para tener una ropa más que ponerme, que lo había nombrado el virrey en 1798. Y llegadas las invasiones inglesas, él tiene que actuar. Y ahí estudia tiro, hace prácticas de tiro, compra libros, lo que puede leer un poco de armamento, lo que puede leer un poco de instrucción militar. Bueno, cuando llegó mayo de 1810 y la revolución y lo mandan a esa campaña al Paraguay, sigue estudiando y sigue haciendo instrucción de tiro, instrucción militar, lo que podía tener rápidamente como para desarrollar el mejor papel. Y bueno, no dejó de estudiar y de perfeccionarse, y tanto es así que después es reconocido por el propio San Martín, que dice: no será un Morón, no será un Bonaparte, pero es lo mejor que tenemos en la América, y no solamente eso, sino que también detalla San Martín las virtudes que tenía como militar, como disciplinado, como una persona de carácter, o sea, que realmente es reconocido. Y bueno, no por algo, si bien tuvo grandes derrotas, que hay que reconocerlo, pero tuvo dos grandes batallas, Tucumán, Salta y un combate a las Piedras, que fueron los combates y las batallas que salvaron a la Revolución de Mayo. O sea que realmente tuvo su formación. Por supuesto que no era su espíritu, tenía nato el carácter militar. Es cierto que durante mucho tiempo, tal vez sea el espíritu de la argentinidad, ¿no? Se subrayó demasiado las derrotas de Belgrano, más que las victorias, ¿no? Sí, por supuesto. Él tuvo dos grandes derrotas en el Alto Perú, Vilcapugio y Ayohuma. Pero Belgrano en ese entonces, no por justificar las derrotas, porque puede haber sido una falta de estrategia, haberse quedado sin oficiales, sus oficiales los mandó a la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, a Warnes, al coronel Warnes, lo manda Álvarez de Arenales a Cochabamba, a Padilla también, a Camargo, o sea, lo desparramó en el Alto Perú, pero él levantó ese Alto Perú, que estaba muy caído, y no solamente eso, sino no creía ya en la revolución. Justamente cuando es la derrota de Huaki, los desastres que hace ese ejército que baja haciendo todo tipo de herejías. Y Belgrano tenía que levantar ese espíritu revolucionario y lo logró. O sea, por un lado derrotas, pero por otro lado levantó ese espíritu revolucionario en el Alto Perú, y tanto es así que permitió lo que él sembró en el Alto Perú llegar a 1816 para poder declarar la independencia. No nos olvidemos que los hombres de él son los que obtuvieron en los triunfos de la batalla de la Florida. La calle Florida en Buenos Aires es por ese triunfo. En Florida, cercano a Santa Cruz de la Sierra, la batalla de Santa Bárbara, de todas batallas que se dieron oficiales que los dejó Belgrano en el Alto Perú. Y la batalla del Pal, que no se conoce acá, se muere Guardia con una de cañón, y bueno, pero quedó diezmado ese ejército realista. Los guerrilleros altoperuanos, Padilla, Camargo, que mueren en 1816, y así se llegó a la declaración de la independencia. Manuel, la figura de Belgrano
es siempre muy retratada desde sus logros, desde su ideología, incluso de la que le quiero preguntar algo posteriormente, pero la faceta familiar, ¿la terminó postergando él, entregando su vida y su servicio a la patria? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Belgrano a su hijo Pedro Pablo prácticamente no tuvo contacto. Su hija Manuela Mónica, él estando muy enfermo, deja el ejército allá en Córdoba, justamente, en la capilla del Pilar, muy enfermo, que lo va a ver el gobernador y le dice, véngase a la ciudad para ser atendido, y le dice, no tenía su segundo, no estaba, no podía entregar el ejército. Y le dice, ahí hay una capilla que se entierran a los soldados, también se puede enterrar a un general. Luego, cuando deja en manos de su segundo, justamente con Ortiz de Ocampo, el ejército, ahí es cuando Belgrano recién vuelve a Tucumán y ahí conoce a su hija. Estoy hablando de octubre de 1819, su hija había nacido en mayo de ese año y está escasos meses. Sabemos que ahí en Tucumán lo quisieron engrillar, se opone su médico para que no lo engrille, porque estábamos en tiempos de revoluciones y de luchas intestinas, y Belgrano decide bajar a Buenos Aires para morir, y es cuando febrero de 1820 empieza su regreso a Buenos Aires. O sea que estuvo ajeno a su familia, a sus hijos, como también a sus hermanos. Él le dedicó 10 años, de 1810 a 1820, se entregó totalmente a la patria, salvo un periodo que estuvo como diplomático en Londres, en esa misión diplomática. Después estuvo siempre al frente de ejércitos. Emanuel, ¿en qué medida usted, en lo personal, le ha interesado ir en busca de las características personales de Manuel Belgrano? Más allá de su visión de estadista, de prohombre de la historia, de cómo era Manuel Belgrano, de cómo era en lo personal. Bueno, en lo personal, más allá de la, por supuesto, amplia documentación que hay, pero esa amplia documentación, la mayoría oficial, entonces es muy difícil desentrañar sentimientos de Belgrano, ¿no es cierto? Pero bueno, sabemos que era un gran humanista por la formación que tuvo, por sus acciones como magnánimo cuando tiene una capitulación completa después de la batalla de Salta, donde él lo podría haber tenido prisionero o haber fusilado a más de uno. Y Belgrano les perdona la vida, inclusive a quien había sido su amigo, compañero de estudios en Salamanca, Tristán, jefe de los realistas en esa batalla de Salta, y él con solo no le toma su sable, sino que no lo humilla, le dice que podía continuar solamente con la promesa de no volver a tomar las armas en contra de los ejércitos patrios. Y así los libré todos. También ha sido Belgrano motivo de mucha mentira histórica, ¿no?, que ha circulado a lo largo de las décadas en nuestro país. ¿En qué medida le pesan a ustedes esas descalificaciones? Bueno, yo creo que siempre de los grandes hombres alguna descalificación tiene, ¿no? O sea, pero bueno, hay que analizar la historia y estudiar la historia bien, y bueno, no le caben descalificaciones a Belgrano. Bueno, y cuando va a dar charlas en los colegios, cuando diserta en ámbitos catedráticos, ¿cuál es la pregunta recurrente que siempre le hacen sobre Belgrano? Sí, bueno, pasa algo. A Belgrano nosotros decimos que lo tapó la bandera, ¿no?
Y encima hay un montón de incógnitas con la bandera porque se plantean hasta discusiones de color, si era azul, si era celeste, en fin, formato. Pero yo creo que no hay una pregunta específica de Belgrano, sino muchos dicen que le amplíe sobre lo menos difundido Belgrano, que es la etapa sobre todo del consulado, como economista, como educador. O sea, esa etapa siempre tiene menos difusión. O sea, la historia nuestra se ha enseñado mucho en lo que es el ámbito militar y toda nuestra historia militar, y no tanto como civil. Y no solamente Belgrano, sino que todos los padres fundadores han tenido una vida civil importantísima. Y Belgrano la tuvo riquísima en la vida de Belgrano, como secretario perpetuo del consulado, como periodista, como educador. O sea, es una etapa importantísima de él y no difundida. Y eso le preguntan muchísimo. Bueno, ¿uno se recibe de belgranólogo cuando se aprende el nombre completo? Todavía hay muchos que no lo saben, pero no el nombre completo, sino que ni siquiera Manuel, ¿no? Exacto. Pero sí, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Bueno, quiero preguntarle respecto de la ideología de Belgrano, si los unía una urdimbre común con Mariano Moreno, con San Martín, ambos y el propio Belgrano terminaron, usted las mencionó, estas luchas intestinas, olvidados o perseguidos en el mismo tiempo, o exiliados o fallecidos por esta razón. Bueno, Belgrano con Moreno tenía una gran afinidad, digamos, en cuanto, sin ninguna duda, que era del partido, como se decía, el partido morenista, que eran totalmente libertarios, para nombrar decir un término moderno, sí, pero no estaban, digamos, a medias tintas. Ellos en un momento se dieron cuenta y querían directamente la separación de España y no estar sometidos a los juramentos que se venían haciendo de fidelidad a Fernando VII, que recién ocurre con la Asamblea del año 13, que no jura fidelidad a Fernando VII. Belgrano estaba en esa línea, sin duda, y con San Martín una gran afinidad, tanto es así que en 40 días que estuvieron juntos, después fue una amistad o compromisos políticos de la guerra de la independencia vía epistolar, pero en 40 días construyeron una gran amistad, y una gran amistad sobre todo necesaria en tiempos de guerra. Para finalizar, Manuel, ¿en qué condiciones murió? ¿Es cierto que murió en la pobreza, olvidado, casi en soledad? Sí, fue así. Murió en el día que se lo recuerda como el Día de los Tres Gobernadores, ese 20 de junio. O sea, era un momento de clima político trágico para la nación, porque había las luchas intestinas, estas guerras civiles, estas guerras por imponer su pensamiento, ¿no? O sea, caudillos, yo siempre digo, en su pensamiento federal terminando siendo unitarios, y eso nos llevó a años para poder formar una nación, para poder tener una constitución. Fue uno de los grandes errores que tuvimos en nuestra patria naciente. Desde la Revolución de Mayo de 1810, 1816, nuestra declaración de independencia, nuestra forma de gobierno no la tuvimos hasta 1853 y después hasta 1860, ¿no? O sea, que este tiempo, sin ninguna duda, tuvimos un gran vacío,
pero tuvimos serios problemas y olvidado a nuestros grandes hombres. Y finalmente, ¿cuál es la deuda que el país o que la historia tiene con Manuel Belgrano? Si cree que se está saldando en el reconocimiento postergado. Sí, yo creo que sí, están reconocidos, los grandes hombres están reconocidos, por supuesto. Creo que la gran deuda que tenemos es construir la nación que ellos soñaron, que algún día la supimos tener. Creo que esa es nuestra gran deuda. No podemos seguir con nuestra patria para atrás como el cangrejo, sino que tenemos que empezar un día a volver a caminar para adelante y construir esa gran nación que ellos soñaron. Cerrar una grieta para poder construir. Unidos no vamos a construir nunca nada. Manuel, un placer y evocar la figura de Belgrano en este tiempo no solo es parte de nuestro compromiso como ciudadanos, sino también la de plantearnos la necesidad de que aparezcan nuevos belgranos, ¿no? Los está necesitando la patria. Sin ninguna duda necesitamos de ese espíritu belgraniano, sanmartiniano, en fin, de todos los hombres que supieron darnos a nosotros libertad e independencia. Soñaron una gran nación, en un momento la tuvimos y creo que tenemos que volver a eso. Muy amable, Manuel, por este tiempo, en horas tan demandadas para usted. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio para poder estar conversando un poco sobre la vida de este gran hombre. Muchas gracias. Bueno, el chosno de Manuel Belgrano, en una evocación que nos llena de conocimiento, también de contenido, porque hay muchas cosas que desconocemos de Belgrano. Es muy buena la figura que dice su chosno respecto de que a Belgrano lo tapó la bandera, pero la bandera es parte de su enorme legado. Generar un símbolo que nos identifique a todos, se lo debemos a Belgrano. Celebramos por eso. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.